Una pequeña habitación bajo el patio de una tumba egipcia permaneció sellada durante 4000 años. Ningún ladrón entró jamás, ninguna inundación ni ningún terremoto llegaron a tocarla. En enero de 1907, un obrero egipcio que limpiaba arena cerca de una tumba mucho más grande notó algo que nadie más estaba buscando: una cámara oculta, sellada, silenciosa. Lo que ese obrero encontró esa mañana todavía hoy, más de un siglo después, sigue siendo analizado por científicos. El obrero que encontró una habitación oculta en enero de 1907, el arqueólogo británico William Matthew Flinders Petrie trasladó a su equipo de excavación hasta Deir el-Rifa, un cementerio cercano a la antigua ciudad de Xasotep, en el Egipto Medio, a unas 250 millas al sur del Cairo. Petrie era, para ese momento, uno de los excavadores con más experiencia trabajando en Egipto. Llevó consigo a Ernest Mackay, un estudiante de la Escuela Británica de Arqueología, para que lo ayudara a supervisar la excavación. Petrie ya llevaba décadas cavando por todo Egipto, y hoy se le reconoce ampliamente por haber ayudado a convertir la arqueología, de un simple pasatiempo para cazadores de tesoros adinerados, en algo mucho más cercano a una disciplina científica real. Registraba con cuidado de dónde salía cada objeto, en lugar de simplemente sacarlo de la tierra y venderlo, sin dejar rastro de su procedencia. Era, en ese sentido, menos un cazador de tesoros que un archivista de campo. Deir el-Rifa, en sí mismo, no se consideraba un sitio especialmente glamoroso, comparado con algunos de los lugares más famosos donde Petrie había trabajado antes. Quedaba lejos de las rutas turísticas más transitadas a lo largo del Nilo, un lugar de paso, no un destino. Y excavadores anteriores ya habían rastreado partes de ese mismo cementerio, sin encontrar nada demasiado notable. Esa relativa falta de fama explica en parte por qué la tumba que finalmente descubrió Erfai había pasado inadvertida durante tanto tiempo. Un sitio pequeño y tranquilo como este simplemente no había atraído el mismo nivel de atención, ni tampoco el mismo nivel de saqueo que otros cementerios más grandes y más célebres en otras partes de Egipto. Un lugar sin fama fue, paradójicamente, lo que mantuvo la tumba a salvo. El hallazgo real vino de Erfai, un nombre al que rara vez se menciona en los informes oficiales de la excavación, pero que sí aparece nombrado directamente en la propia autobiografía de Petrie. Su nombre sobrevivió por una sola razón, porque Petrie decidió incluirlo en sus memorias. Mientras limpiaba el patio frente a una capilla funeraria mucho más grande e imponente, Erfai encontró una cámara más pequeña escondida bajo tierra. Nunca había sido abierta, nunca había sido saqueada. Cada uno de sus sellos seguía exactamente como lo habían dejado miles de años antes. Un hallazgo así ya era poco común para 1907. Egipto llevaba más de un siglo entero siendo rastreado por cazadores de tesoros, coleccionistas privados y arqueólogos anteriores, y las cámaras funerarias intactas, pertenecientes a verdaderos funcionarios egipcios, cada vez eran más difíciles de encontrar. Petrie reconoció de inmediato que esta tumba tenía que permanecer completa, en lugar de ser desarmada y vendida pieza por pieza, que era todavía una práctica habitual en esa época. Le escribió directamente al Museo de Manchester, en Inglaterra, describiendo con exactitud lo que su equipo había hallado. Y le preguntó al museo si estaría interesado en quedarse con todo el conjunto de objetos junto, en lugar de dejar que se dispersara entre distintas colecciones privadas, como había ocurrido antes con tantos otros hallazgos egipcios. Esa carta puso en marcha una cadena de acontecimientos que terminaría convirtiendo un tranquilo patio egipcio en una de las historias de momias más famosas de toda la historia de los museos británicos. Pero antes de que nada de eso pudiera ocurrir, la habitación en sí todavía tenía que abrirse. Y lo que había dentro resultó ser un conjunto extraordinariamente completo. Se había sellado adentro. Cuando por fin se abrió la cámara, ésta reveló 2 entierros completos, colocados uno junto al otro.
Era una habitación diseñada desde el principio para 2 personas y nada más. Cada entierro incluía un ataúd exterior de madera en forma de caja y un ataúd interior con forma de cuerpo humano. Ambos estaban cubiertos de pinturas brillantes y muy detalladas, que apenas se habían desvanecido pese a los miles de años pasados bajo tierra. Dentro de esos ataúdes estaban los cuerpos momificados de 2 hombres adultos. Junto a ellos, la habitación contenía 2 pequeñas barcas funerarias de madera, completas con figuras de sirvientes talladas a mano, un cofre de madera pintado que guardaba un juego completo de 4 vasos canopos, destinados a conservar los órganos internos de los 2 hombres, 5 estatuillas de madera talladas que representaban a ambos hombres, 4 hechas para Naktanki y una para Khnum Nakti, además 2 vasijas de cerámica. Todo estaba hecho con un nivel de artesanía que le dejó claro de inmediato al equipo de Petrie que no se trataba de entierros comunes. No eran objetos improvisados, eran encargos que exigieron tiempo, recursos y un oficio fuera de lo común. Las barcas funerarias merecen una atención aparte. Los egipcios del Reino Medio creían que los muertos todavía necesitaban viajar, tanto a través del Nilo como a través del más allá mismo. Por eso, las pequeñas barcas en miniatura, equipadas con sus tripulaciones talladas, eran una manera habitual de asegurarle al difunto un transporte esperándolo del otro lado. Encontrar 2 ejemplares completos e intactos juntos, dentro de una sola tumba, les dio a los investigadores una visión inusualmente clara de exactamente cómo se organizaba este tipo de equipo funerario alrededor de un entierro real, en lugar de tener que reconstruirlo, como solía pasar. A partir de fragmentos dispersos hallados en tumbas ya alteradas en otros lugares, casi nunca sobrevive un juego completo. Aquí sobrevivieron 2. Los vasos canopos resultaron igual de reveladores. Los embalsamadores del antiguo Egipto retiraban ciertos órganos internos durante el proceso de momificación y los guardaban por separado, porque creían que el cuerpo necesitaba esos órganos intactos y disponibles para el más allá que le esperaba. Palaba tener un juego completo y a juego de 4 vasos, todavía sellados dentro de su cofre pintado original, les dio a los investigadores posteriores un material físico que con el tiempo podrían analizar de forma directa, un material que terminaría guardando secretos que nadie en 1907 tenía forma alguna de detectar, ni con el microscopio, ni con ningún otro instrumento disponible en esa época. La tumba se dató en la dinastía Zenki-Mobi de Egipto, dentro de lo que los historiadores llaman el Reino Medio, y la mayoría de los especialistas sitúa su construcción alrededor del año 1800 a.C., cerca de 4000 años antes de su redescubrimiento, el mismo número con el que arranca esta historia. Eso la ubica firmemente en la misma época amplia que algunos de los siglos más estables y más prósperos de Egipto, mucho antes de los faraones más famosos del Reino Nuevo que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en el antiguo Egipto. Y Petrie le ofreció el conjunto completo de la tumba al Museo de Manchester, a cambio de una contribución para su excavación en curso en Memphis. El comité del museo dijo que sí casi de inmediato, y quienes apoyaban el proyecto reunieron la cantidad completa necesaria en cuestión de semanas, en gran parte gracias a un adinerado comerciante de algodón llamado Jesse Aworth, que ya había respaldado antes el trabajo de Petrie en otras ocasiones. Para fines de 1907, todo el contenido de esa habitación sellada, ataúdes, momias, estatuas, vasos y todo lo demás, había cruzado el mar rumbo a Inglaterra, donde pasaría el siglo siguiente siendo examinado, discutido y finalmente sometido a una ciencia que nadie, en 1907, habría podido siquiera imaginar. Pero antes de todo eso, el personal del museo necesitaba averiguar quiénes eran, en realidad, estos 2 hombres. 2 nombres, una misma madre. Las inscripciones jeroglíficas talladas en los ataúdes les dieron a los investigadores los nombres de los 2 hombres de inmediato. Uno se llamaba Nak Hong 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 Hong. El otro, Khom Hong Hong. Ambas inscripciones los describían como hijos de un gobernador local sin nombre propio, preferido solamente por el título de Atia o príncipe.
y las dos inscripciones nombraban a su madre con el mismo nombre exacto, Khnum-Aa. Nombrar al padre solo por su título, en lugar de por su nombre personal, no era inusual en este periodo de la historia egipcia, sobre todo tratándose de funcionarios cuya identidad exacta probablemente ya era bien conocida dentro de su propia comunidad local, sin necesidad de escribirla en cada pieza del ajuar funerario. Sabemos su título, no sabemos su nombre. Sin embargo, eso significa que los investigadores modernos todavía no conocen el nombre real del padre de ninguno de los dos hombres, incluso después de que todo lo demás sobre la tumba se haya estudiado con semejante nivel de detalle, un vacío que, como se verá más adelante, ni siquiera el Adón pudo llenar. Ese detalle es justamente lo que le dio a la pareja su ahora célebre apodo, porque los dos ataúdes mencionaban a una madre con un nombre idéntico, y porque los hombres claramente habían sido enterrados juntos con un ajuar funerario de estatus igualmente alto. Los primeros investigadores asumieron la explicación obvia. Tenían que ser hermanos completos, hijos del mismo padre y de la misma madre, enterrados uno junto al otro como último lugar de descanso de una misma familia. La riqueza de todo lo hallado dentro de la tumba respaldaba la idea de que se trataba de hombres importantes, sus ataúdes, sus estatuillas y su juego completo de material canopo. Todo apuntaba hacia una riqueza genuina y hacia una alta posición social dentro de su comunidad, el tipo de entierro reservado para personas conectadas con el poder político real de su región. Los funcionarios de este nivel, en el Egipto del Reino Medio, solían servir bajo un nomarca local, un gobernador regional que respondía directamente ante el faraón, y la calidad del ajuar funerario hallado junto a Nakhtang y Khnum-Nakht sugiere que ambos ocuparon puestos de peso dentro de esa misma administración local. Durante más de un siglo, a la pareja se la conoció simplemente como los dos hermanos, y el nombre quedó tan firmemente arraigado que incluso ahora, después de todo lo que los investigadores terminaron descubriendo sobre ellos, casi nadie se refiere a ellos de otra manera. Ese nombre parecía asentado y sencillo en 1907. No seguiría siéndolo por mucho tiempo, porque en el momento en que los investigadores por fin abrieron los vendajes y observaron los cuerpos, la historia se partió en un misterio que nadie esperaba: la develación pública. El 6 de mayo de 1908, la momia de Khnum-Nakht fue desenvuelta y examinada formalmente dentro del anfiteatro de química de la Universidad de Manchester. El examen estuvo a cargo de la doctora Margaret Murray, quien tiene el mérito de ser la primera egiptóloga profesional de todo el Reino Unido. Murray trabajó junto a un pequeño equipo multidisciplinario de especialistas. No se trató de un procedimiento privado ni silencioso. Un público invitado de unas 500 personas de la Asociación Egipcia de Manchester presenció en vivo, dentro del propio anfiteatro, cómo se desenvolvía la momia. En la época, este tipo de autopsia científica y pública sobre un cuerpo antiguo era prácticamente inaudito. Los historiadores que estudian hoy aquel evento lo describen como un hito verdaderamente importante en el desarrollo temprano de la paleopatología, es decir, el estudio científico de las enfermedades y las lesiones antiguas a través de los restos humanos. El interés público fue lo bastante grande como para llegar incluso a los periódicos locales, incluido una fotografía y una nota publicadas en el Daily Mirror apenas 2 días después. 500 personas viendo en vivo cómo la ciencia desenvolvía a un hombre muerto hacía casi 4000 años. El equipo de Murray fue examinando con cuidado, capa por capa, los vendajes de lino, estudiando el esqueleto, el cráneo y el tejido blando que había logrado sobrevivir al proceso de momificación. Lo que encontraron no coincidía con lo que las inscripciones habían hecho esperar a todos. Y la discrepancia fue lo bastante significativa como para cambiar la forma en que se hablaría del conjunto de la tumba durante todo el siglo siguiente. Los cuerpos que no coincidían. El equipo de Murray concluyó que las formas esqueléticas de los dos hombres eran lo bastante distintas entre sí como para sugerir la ausencia de un verdadero parentesco entre ellos. Si de verdad eran hijos del mismo padre y de la misma madre, como decían las inscripciones, sus esqueletos deberían haberse parecido mucho más de lo que se parecían. Investigadores posteriores, al examinar los cráneos con más detalle, describieron a Nakht-Ankh con rasgos más típicos de poblaciones del Mediterráneo norte,
Knumnak, en cambio, mostraba rasgos marcadamente más típicos de poblaciones africanas más al sur, durante un período de unas 8 décadas. Esa discrepancia esquelética se convirtió en la explicación aceptada entre buena parte de los egiptólogos. Algunos investigadores llegaron a proponer que uno de los dos hombres había sido, en realidad, adoptado dentro de la familia, lo cual explicaría cómo podían compartir por escrito el nombre de una madre y, sin embargo, verse tan físicamente distintos entre sí en persona. Era en su momento la única explicación que parecía sostenerse con la evidencia disponible. 80 años de ciencia seria, construidos sobre una lectura del esqueleto que resultaría incompleta. Un análisis dental posterior ayudaría a precisar que Knum-Nak-At murió primero, alrededor de los 40 años, mientras que Nak-Ak vivió aproximadamente 20 años más y murió cerca de los 60. Esto según inscripciones halladas en sus propios vendajes de lino, que registraban las fechas de muerte de ambos con apenas meses de diferencia entre sí, pese a esa amplia brecha entre sus edades. La causa exacta de muerte de ninguno de los dos hombres se ha llegado a determinar jamás. Un misterio que persiste incluso hoy, pese a todo lo demás que la ciencia ha logrado revelar sobre ellos. Una enfermedad que no debería haber sobrevivido. Mucho antes de que la secuenciación de ADN fuera siquiera posible, los investigadores que estudiaban a los dos hermanos hicieron otro descubrimiento casi tan extraño como el de los esqueletos que no coincidían. Muestras de tejido conservado, tomadas del interior de sus cuerpos, todavía llevaban rastros de una enfermedad parasitaria llamada esquistosomiasis, causada por pequeños gusanos que infectan el hígado y los intestinos, muchas veces a través del contacto con agua contaminada. Los investigadores que analizaron una muestra del hígado de Nak-Chang confirmaron la presencia de ADN de Schistosoma mannsoni, una de las especies del parásito responsables de la enfermedad. 2 laboratorios independientes confirmaron cada uno por su lado ese mismo resultado. Los investigadores describen ese hallazgo como el primer informe genético verificado de esta especie particular de parásito jamás registrado en todo el antiguo Egipto. Una segunda especie de parásito, Schistosoma haematobium, también fue detectada en muestras de tejido tomadas tanto de Nakhon de Knum-Nakhan como de Knum. El solo hecho de que sobreviviera algo de ADN de parásito dentro de un tejido que llevaba momificado unos 3.900 años es, en sí mismo, una muestra notable de conservación. Una infección real dentro de un cuerpo real, sobreviviendo casi 4 milenios en forma de ADN detectable, eso es exactamente lo que confirmaron los laboratorios. Los investigadores que estudiaron el contenido de la tumba incluso encontraron un pequeño pez momificado entre los objetos funerarios, un detalle documentado en un estudio de 1976. Dientes que contaron su propia historia. En 2017, los investigadores volvieron a examinar a los dos hermanos usando una parte del cuerpo que apenas se había estudiado en detalle hasta entonces, sus dientes. Los hallazgos de ese nuevo examen terminarían publicándose en el British Dental Journal en 2019, como la mayoría de los antiguos egipcios. Ambos hombres mostraban un desgaste dental intenso, producto de una dieta cargada de pan tosco y granuloso. Ese desgaste probablemente se agravaba por diminutas partículas de arena y de piedra que solían terminar mezcladas en la harina molida. Sin embargo, los investigadores hallaron muy poca evidencia de caries feal en ninguno de los dos hombres, un patrón habitual en sociedades con dietas bajas en azúcar refinada. Los dientes de Knum-Nakha guardaban un detalle particularmente raro. Los investigadores identificaron un trastorno dental de desarrollo que combinaba la fusión de un incisivo con la geminación de otro. Los especialistas que estudiaron el caso lo describieron como, probablemente, el primer registro documentado de esta irregularidad dental específica en todo el registro arqueológico conocido hasta hoy. Los investigadores también notaron que Nak-Chang había perdido un diente antes de morir, con pérdida ósea alrededor del alvéolo que sugiere que esa pérdida pudo deberse a algún tipo de traumatismo físico, más que a una caries natural. 2 hermanos, 2 historias distintas escritas en el esmalte.
en lo profundo de la estructura dental, protegidos de siglos enteros de deterioro por el esmalte y la dentina, diminutos fragmentos de material genético habían logrado sobrevivir mucho más tiempo del que la mayoría de los investigadores hubiera esperado encontrar todavía algo utilizable. El Adón que no debería haber funcionado. En 2015, los investigadores tomaron la decisión de intentar algo con lo que el análisis de Adén antiguo había luchado durante años: secuenciar con éxito material genético de momias egipcias lo bastante viejas y lo bastante secas, como para que la mayoría de los científicos asumiera que el Adón en su interior estaría demasiado degradado para poder leerse con fiabilidad. El Dr. Roger Forshaw, un dentista jubilado, extrajo con cuidado las muestras de dientes necesarias de ambos hombres. Tomó piezas que todavía estaban firmemente incrustadas en sus alvéolos para asegurarse por completo de que cada muestra perteneciera efectivamente al individuo correcto. Un diente equivocado habría significado un árbol genealógico equivocado. Esas muestras fueron enviadas a la doctora Constantina Grosu, de la Escuela de Ciencias de la Tierra y del Ambiente de la Universidad de Manchester, quien utilizó tecnología de secuenciación de nueva generación para intentar recuperar información genética utilizable de un tejido de aproximadamente 3.900 años de antigüedad. El proceso se concentró específicamente en dos tipos de material genético: el Adón mitocondrial, que se transmite únicamente por vía materna, y el Adón del cromosoma, y que se transmite únicamente por vía paterna. Los investigadores emplearon una técnica llamada captura por hibridación para aislar estas fracciones específicas de Adén dentro del material genético mucho más amplio y mucho más degradado que se había recuperado de los dientes. Era, en la práctica, buscar una aguja genética dentro de un material degradado por casi 4.000 años. Luego pasaron ese material ya aislado por secuenciación de nueva generación para efectivamente leer el código genético oculto en su interior. Resolver una discusión de 100 años. El apodo de los dos hermanos llevaba ya más de 100 años circulando entre historiadores, museos y visitantes. La pregunta pendiente era si ese apodo seguía siendo exacto. Los resultados, publicados finalmente en el Journal of Archaeological Science, les dieron a los investigadores su respuesta más clara hasta entonces. Tanto Nakaran como Hnum-Nakat portaban exactamente el mismo haplotipo mitocondrial, un marcador genético llamado M-MONA-ON. Eso significa que, casi con toda certeza, los dos hombres compartían la misma madre. El Adón mitocondrial, como ya se explicó, viaja de madre a hijo sin pasar por el padre. Así que una coincidencia total ahí apunta directamente hacia Knuma. Los resultados del cromosoma y contaron una historia distinta. Aunque eran menos completos que los datos mitocondriales, mostraron una variación clara entre los dos hombres, lo que indicaba con fuerza que habían tenido padres diferentes. El cromosoma, y al heredarse únicamente de padre a hijo, solo podía significar una cosa si aparecía distinto en ambos. La doctora Grosu describiría después todo el proceso como un camino largo y agotador hacia una respuesta final. Esa combinación les dio a los dos hombres una relación genética que nadie había podido confirmar durante más de 100 años. Eran medio hermanos que compartían madre, pero no padre. El estudio está reconocido como uno de los primeros intentos exitosos, en cualquier parte del mundo, de tipificar simultáneamente Adán mitocondrial y Adán del cromosoma y en momias egipcias. Un logro técnico y también la respuesta a una pregunta que llevaba abierta desde 1908. Los resultados del ADN explicaron casi todo lo que había confundido a los investigadores durante generaciones enteras. Las inscripciones de los ataúdes nunca habían afirmado en realidad que los dos hombres compartieran padre. Solo nombraban a una madre, Knum-Aa, para ambos, que es exactamente el patrón que la prueba de Adón terminó confirmando como biológicamente exacto. La egiptóloga Joan Fletcher de la Universidad de York señaló, después de que se anunciaran los resultados, que este patrón encaja bien con una tradición egipcia muy establecida. Numerosos registros escritos del Antiguo Egipto, incluidas las listas reales de faraones, identifican habitualmente a las personas por el nombre de su madre, más que por el de su padre.
Fletcher notó que esta preferencia por trazar el linaje por vía materna aparece en muchos tipos distintos de registros egipcios, desde los primeros faraones hasta funcionarios comunes como Nak-Ankh y Khnum-Nak. Eso hace que las inscripciones de los ataúdes parezcan menos una elección inusual y mucho más una práctica estándar para la época. El Dr. Campbell Price, curador de Egipto y Sudán en el Museo de Manchester, describió el momento en que llegaron los resultados como un hito genuinamente emocionante para la larga investigación del museo sobre estos dos hombres. El Museo de Manchester llevaba más de 100 años haciéndose, de una forma u otra, la misma pregunta sobre estos dos hombres. Las diferencias esqueléticas y craneofaciales que habían convencido al equipo de Margaret Murray en 1908 de que los hombres no podían estar emparentados, resultaron tener, después de todo, una explicación sencilla: padres distintos que, de forma natural, produjeron rasgos físicos distintos en cada hijo. Incluso con la cuestión del Adón finalmente resuelta, todavía queda mucho sobre estos dos hombres que sigue siendo un misterio genuino. Nadie ha determinado jamás que mató realmente a Nakaran o a Khnum-Nakaran, pese a que sus fechas de muerte quedaron registradas en sus propios vendajes de lino, con apenas meses de diferencia entre sí. Nadie sabe tampoco por qué Khnum-Nakt murió tanto más joven que su medio hermano mayor, alrededor de los 40 años, frente a los casi 60 de Nak-Ankh, aunque los investigadores señalan que su muerte parece haber llegado de forma algo inesperada, dada la diferencia entre sus edades. Y nadie ha logrado identificar al verdadero padre de ninguno de los dos hombres, ya que las inscripciones egipcias antiguas de este tipo rara vez nombraban a esa parte de la familia de manera directa. Y eso deja a dos hombres históricos reales efectivamente sin padre en el registro escrito, pese a todo lo demás que los investigadores han logrado aprender sobre sus vidas. La ciencia resolvió el parentesco. Todavía no ha resuelto ni la causa de la muerte ni el nombre del padre. En 2023 se publicaron datos adicionales del cromosoma y de Nak-Ankh, que lo ubican dentro de un grupo genético específico, conocido como haplogrupo A2. Es apenas una letra y un número, pero es información que en 1907 nadie habría sabido siquiera cómo buscar. Es una pieza más de un rompecabezas genético que los investigadores todavía siguen completando lentamente, más de un siglo después de aquella primera revelación pública, un siglo después todavía enseñando algo nuevo, más de 100 años después de que Erfai despejara por primera vez la arena de aquel patio. Nak-Tank y Khnum-Nakt siguen siendo dos de los antiguos egipcios más estudiados fuera de la propia realeza. El Museo de Manchester ha mantenido el conjunto de la tumba unido, casi exactamente como Petrie lo había planeado originalmente, en lugar de dispersar los ataúdes, los vasos y las estatuillas entre distintas colecciones. Es exactamente lo que Petrie había pedido en 1907, que la colección nunca se separara. Cada nueva ola de tecnología aplicada a los dos hombres ha sacado a la luz información a la que nadie había podido acceder antes de que esa tecnología existiera, técnicas de datación, imágenes radiológicas, pruebas de ADN de parásitos, microscopía dental y finalmente secuenciación genética completa. Pocos entierros no reales del antiguo Egipto han sido examinados tantas veces por tantas disciplinas científicas distintas a lo largo de un periodo tan largo de tiempo. Nak-Ankh y Khnum-Nakt se convirtieron, sin proponérselo, en un caso de referencia para la egiptología moderna. Veredicto: así están las cosas en realidad. En 1907, el obrero Erfai descubrió una pequeña cámara funeraria completamente intacta en Deir el-Bersa que contenía 2 juegos de ataúdes pertenecientes a 2 hombres de alto estatus llamados Nak-Honah, datados alrededor del año 1800 a.C. durante la dinastía de Egipto. Abrido del año 1800 a.C. a Contone de Bañar Egipto, viendo Quarvexi, Oviciento y Egipto na subira cara las status escarageldos sin caban,
Las inscripciones nombraban a ambos como hijos de la misma madre, Kunum, lo que llevó a todos en la época a asumir que eran hermanos completos. Cuando el equipo de Margaret Murray desenvolvió y examinó públicamente los cuerpos en 1908, los esqueletos se veían lo bastante distintos entre sí, como para que los investigadores pasaran los siguientes 80 años, asumiendo que los hombres en realidad no podían estar biológicamente emparentados. Algunos incluso llegaron a proponer que uno de ellos había sido adoptado. Esa suposición se mantuvo firme hasta 2015, cuando el Adón antiguo, extraído con cuidado de sus dientes, reveló que ambos hombres compartían un Adón mitocondrial idéntico, confirmando una madre en común, mientras mostraban marcadores del cromosoma y claramente distintos, confirmando padres diferentes. Los dos hombres sí estaban emparentados después de todo, tal como habían afirmado sus propios ataúdes desde el principio, solo que no de la forma sencilla que todos habían asumido originalmente. Un desacuerdo científico centenario, construido sobre nada más avanzado que la forma del cráneo y la estructura ósea, quedó finalmente resuelto por la tecnología genética. Nadie en 1908 hubiera podido imaginar siquiera que algún día se probaría que una tumba sellada durante 4000 años todavía puede guardar respuestas que tardan otros 100 años más de ciencia en leerse correctamente.